Buenos días, compañeros, compañeras y profesoras. A nosotros nos tocó el tema de muestreo de aves. Yo voy a hablar de muestreo por redes de captura y anillamiento. Este es un censo más exacto, ya que los datos vienen de pocos puntos por unidad de tiempo. Significa que los datos que vamos a obtener son más precisos. La información obtenida proporciona un índice de tamaño y los cambios de población adulta, la proporción de jóvenes, mide la productividad y la captura de aves constantes de año en año indicará la sobrevivencia y reclutamiento de adultos. Este método tiene como objetivo estudiar las aves que se capturan y no omite su hábitat. Para su hábitat hay otro tipo de censos. Los materiales a utilizar van a ser redes de niebla. Estas deben colocarse separadas una de otra, todo depende del terreno. Tienen que ser de este material, así finitas para no dañar al ave. El ave va a caer ahí y con eso se continúa. Con la posición de anillamiento es importante agarrar a las aves con la mano que no es dominante para así no lastimarlas. Hay diferentes técnicas para sacarlas, pero el punto principal es no lastimarlas. Hay que ver qué está más enredado, si la cabeza, la pata o el dorso, para ver cómo se saca primero. Se saca primero lo que esté menos enredado. Luego, anillos para aves. Estos anillos son, por eso se llama anillamiento de aves. Estos anillos se les van a poner en la patita con un código de serie específico que nos va a ayudar a reconocer si volvemos a anillar esa misma ave en el futuro, cuánto ha cambiado, qué ha sucedido con la especie y me va a dar datos específicos al respecto. Se necesitan instrumentos ópticos para la inspección del cráneo. De hecho, estos son Optivisors, los recomendados por el autor, y son súper importantes ya que nos van a dar información todavía más específica respecto a las aves. Ahora se ocupan reglas para la medición de las alas. Las medidas de estas son de 15, 30 y 60 centímetros. Es muy importante también estas reglas porque se pueden medir el pico y el tarso, cosas que nos van a ayudar a identificar en ciertas aves si son machos o si son hembras. También se necesitan pinzas de anillamiento, se necesitan 3 diferentes para poder abarcar la gama de anillos que hay. Ahora se necesitan báscula para, para medir, o sea, para pesar las aves. Debe tener una capacidad de 30 gramos con precisión de hasta 0.1 gramos. Ahora, bolsas para transportar aves. En estas bolsitas se va a colocar el ave. Tiene que ser una bolsa de tela de algodón lavable, transpirable. Súper importante que tenga esta parte de aquí arriba negra, que es para cerrar la bolsita. Sin eso no hacemos nada porque el ave se escapa, obviamente. Esas bolsas son importantes tenderlas como en un tendedero con pinzas para evitar majar el ave, que eso es algo que sucede. Y es muy importante tener los permisos de ley respectivos a la zona en que estemos, porque dependiendo de si es un área protegida o es simplemente un parque del vecindario, es muy necesario saber qué necesitamos para ser aprobados por la ley. Los datos a obtener van a ser clases de edades, atributos de plumaje, osificación del cráneo, inspección del cráneo, sexado de las aves, mediciones, la muda, el plumaje juvenil, el desgasto de las primarias y el acúmulo de grasa. Todo esto nos va a dar información específica del ave y de la especie, no del hábitat ni de nada por el estilo. Bueno, yo les voy a hablar del muestreo con método de búsqueda de nido. Este muestreo mide de forma directa el éxito reproductor en hábitats específicos, o sea, el éxito nidificador. A diferencia del muestreo de redes de niebla, este establece áreas mucho más limitadas y no proporciona índices de sobrevivencia individual ni ninguna característica de individual. Para el observador es importante tener en cuenta que este muestreo es muy lento. Hay que tener demasiada dedicación y paciencia al elaborarlo, ya que los nidos no se encuentran de forma fácil. Además, debemos de tener, o los observadores deben de tener, un conocimiento previo del hábitat y familiarización con las especies, ya que así pueden identificar comportamientos que dichas especies establecen cuando están construyendo un nido o en un proceso de incubación, etcétera. Cambio. Las técnicas de búsqueda. Primeramente, cuando tenemos ese conocimiento previo, se puede establecer un mapa topográfico. Ese mapa topográfico lo que va a hacer es
lo que vamos a hacer es marcar las áreas donde podemos inferir donde existen nidos de tal especie o existe una hembra que está construyendo tal nido y así ubicamos las parcelas. Las parcelas son espacios marcados, ya sea por estacas, por barras de metal o una cinta plástica que identifique el límite de donde se va a buscar los nidos de las específicas especies. También es importante utilizar una brújula de espejo y en dos grupos de dos participantes para triangular puntos alternos en direcciones cardinales. A la hora de apuntar la información de los nidos, es importante establecer la dirección correcta y para no tener, este, para que si otra persona quiere hacer ese tipo de muestreo, pueda identificarlo y pueda saber exactamente en dónde se encontró. Cambio. Existen cuatro tipos de búsqueda. La búsqueda durante la construcción del nido, búsqueda durante la puesta, búsqueda durante la incubación y búsqueda durante la cría de los pollos. Cada una posee un grado de dificultad distinto, sin embargo, los observadores siempre deben de estar alejados de donde se encuentre el nido, donde se encuentre la hembra buscando material para construirlo, etc. Es sumamente importante utilizar binoculares por eso mismo, ya que muchas especies no son confiadas a la hora de ver un observador o piensan que es un depredador. Además, si nos acercamos mucho a los nidos o mucho a la construcción de ellos, esto podría ser un paso o ser una pista para los depredadores al encontrarlos. Así que además, cuando vayamos, digamos, a buscar ese nido, es importante que si llegamos por un camino, nos tenemos que devolver por otro, ya que si nos devolvemos en ese mismo, podemos hacer un sendero que esto puede conducir a un depredador. Cambio. Los materiales, como dije anteriormente, utilizar binoculares, ya que es importante estar siempre alejados y precavidos a que las especies no se perturben y a identificar si hay algún depredador o algo por el estilo y alejarse mucho más. Por eso es importante los binoculares para poder ver a tanta lejanía. También un espejo convexo, que eso lo que dará es una imagen más amplia de donde podemos encontrar alguna especie o algún nido. También, como dije anteriormente, utilizar brújulas. Las brújulas, pues hay personas que no utilizan parcelas y solo utilizan brújulas y mapas. Sin embargo, hay que tener un conocimiento muy amplio para utilizarlas. Y la brújula espejo que también podría darnos muchísima información. La hoja de registro de nidificación y hoja de inspección de nidos es importante. La hoja de inspección de nidos lo que va a hacer es, uno va a apuntar toda la información que encuentra del nido ahí y después toda esa información será registrada en la nidificación y ahí es donde vamos a establecer la mortalidad de dicho nido que encontramos. Es importante también que la persona que vaya a conseguir los nidos vaya 3 o 4 días después de encontrarlos. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre muestreo en métodos de censo. Bueno, se puede obtener datos sobre la abundancia, riqueza y densidad, también comprensión y distribución terrestre de las aves. Cambio. Los requisitos en este método, las aves son identificadas tanto de forma visual como auditiva y tener los objetivos de estudio claros y obviamente un debido esfuerzo. Cambio. Factores que hacen variar un censo: la experiencia que tenga el observador, la hora del día, se recomienda durante la mañana, época del año, condiciones climáticas. Cambio. Bueno, sobre este método, es mejor que el observador cense diferentes puntos que uno muchas veces, porque al obtener datos independientes ayuda o facilita que se abarquen más zonas. Cambio. Les voy a hablar sobre dos métodos. El primero es el método de conteo por puntos. Cambio.
Para este método, los materiales o requisitos serían un observador totalmente capacitado, tanto visual como auditivamente, unos binoculares, libreta de campo, un reloj que tenga segundero, cambio y un mapa de la zona con los puntos de conteo señalados. Cambio. Bueno, el método por puntos, cada punto se establece dentro del área de estudio de forma estratégica o bien al azar. Obviamente se trata de evitar un doble conteo por medio de una distancia aproximada de 150 a 200 metros. En cada punto de conteo se debe tomar por lo menos un 80% de las especies. En esta área la medida aproximada es de 10 minutos en los trópicos. Existen dos encuentros, uno donde el radio es variable, es decir, los observadores miden la distancia que los separa del ave, y otra donde es fijo, que el observador fija un radio a partir de un punto. En la mayoría de los casos, el radio tiene un aproximado de 25 a 30 metros y un tiempo que ronda entre 5 y 10 minutos. Existen dos formas de realizar el registro de datos y ambos son totalmente válidos. La elaboración de un plano del punto de conteo y la otra sería por registro directo de datos. Cambio. Método de trayectos de línea. Cambio. En este método, el observador se desplaza por el área de estudio de manera recta y lenta. Se aconseja un aproximado de 1 kilómetro por hora. A pesar de ser un proceso fácil, puede ser complicado para personas inexpertas. Los censos con este método pueden ocupar diferentes formas: trayectos de línea sin estimar distancias, y la otra forma que puede tomar son trayectos de línea de distancia variable. Bueno, lo óptimo es que no se utilicen rutas que ya se encuentran previamente, como son senderos o así. Se aconseja que las nuevas rutas cuenten con una distancia de 150 a 200 metros y 250 a 360 metros de una línea a otra. Así se evita censar la misma ruta. Cambio. El trayecto en franja, el observador en este caso apunta a las aves mientras caminan el área de estudio en forma de línea recta. El método es contar todas las aves vistas. Normalmente estas franjas tienen una forma rectangular y miden un aproximado de 25 a 50 metros a cada lado de la línea. Este método es mejor utilizarlo, o es más apto de utilizar en un hábitat abierto. Eso sería. Muchas gracias.